y nos puedan dar feedback al respecto. Bien, entonces antes que nada, como siempre, les quiero agradecer por haberse sumado. Este es mi último webinar. Dentro de un par de semanas, 2 o 3, vamos a tener el evento final que también les va a estar llegando la invitación. Y como siempre les cuento, estoy participando dentro de un proceso de aprendizaje de lo que es Professional Agile Coaching, y dentro de la dinámica de lo que es el curso en sí, lo que tenemos que hacer es poder presentar los conceptos que vamos aprendiendo con un grupo de personas que preferentemente les sirva el tema o estén al tanto, como para que estas charlas puedan ser un poco más provechosas. Le quiero también agradecer especialmente a Hernán, que es también mi compañero de curso, que va a estar oficiando de observador para después poder darme feedback después de lo que es la exposición. Y la idea es que en estos 35 o 40 minutos del día de hoy estemos hablando de lo que es el coaching y el empoderamiento, ¿sí? La modalidad de lo que es el dictado del webinar de esta vez va a ser distinto a como lo veníamos haciendo. Antes en general teníamos algún tipo de presentación de apoyo o también alguna actividad en particular para poder trabajar juntos, pero la idea es que hoy trabajemos más como si fuera una charla o una conversación, y que lo podamos hacer más distendido sin ningún tipo de presentación que esté guiando la charla en sí. Con lo que quiero comenzar hoy es más que nada, siempre trato de traer algo distinto eh, para, para que sea algo diferente. Y les quería contar una pequeña fábula, que en realidad se las voy a leer porque no la recuerdo, con respecto a un grupo de ranas que viajaba en el bosque y de repente 2 de ellas se cayeron en un pozo bien profundo. Lo que sucedió luego de eso es que el resto de las ranas que las venían acompañando rodearon el pozo para verificar a ver cómo estaban sus compañeras. En ese momento, cuando se dieron cuenta lo profundo que era ese pozo, inmediatamente todas las ranas lo que hicieron fue decirle a las 2 que estaban en el fondo que directamente no iban a poder salir y que no tenía sentido que hicieran ningún tipo de esfuerzo, o sea que ya iban a quedarse ahí e iban a morir. Las 2 ranas no hicieron caso para nada a todo lo que estaban comentando sus compañeras en ese momento y siguieron tratando de saltar fuera del pozo con todas sus fuerzas eh, para poder liberarse o salir a la superficie. Mientras el resto de las ranas que seguía alrededor del pozo seguían insistiendo con lo mismo: no van a poder salir, no tiene sentido, no se esfuercen si no van a tener ningún tipo de resultado. Tanto insistieron con esos comentarios que una de las ranas, en definitiva, empezó a llegarle ese mensaje y decir: la verdad que sí, tienen razón, no voy a hacer más nada, me rindo. Se desplomó y ahí falleció una de las ranas. En cambio, la otra siguió saltando como si no hubiese pasado nada, cada vez con más fuerza, o sea, parecía que sacaba ímpetu de lugares donde ya no había más nada. Y cuando las ranas que la seguían rodeando continuaban con ese tipo de comentarios bastante desalentadores, parecía que la rana tomaba mucha más fuerza en todos los movimientos que hacía. Hasta que después de tanto insistir y tanto insistir, la rana que estaba dentro del pozo realmente pudo salir a la superficie. Y ahí, para el asombro del resto de las ranas que estaban fuera del pozo, salió la pregunta: dice, ¿no escuchaste lo que te decíamos? Y en ese momento, la rana que logró salir del pozo explicó que era sorda y que ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse para salir del pozo, ¿sí? En vez de todo lo contrario. En este sentido, ¿qué les parece o qué reflexión tienen en cuanto a esta pequeña fábula que acabo de leer? ¿Algo que quieran compartir? Las diferentes actitudes que hubieron. ¿Cómo les parece, diríamos, que ante la misma situación, cómo fue la reacción de las diferentes personalidades, por ponerlo de alguna manera, de las ranas? Y tenés la primera que se dejó influenciar Uh -huh. y, y terminó
cediendo y no confiando en sí misma, y la otra, digamos, bueno, logró hacerlo y está bueno esto de que asumió o pensó que la estaban alentando y entonces por eso cada vez se esforzaba más. Ujú, Y en realidad, bueno, no era así. exacto. Gracias, Nico. Sí, la realidad o lo que queremos trabajar un poquito en lo que es la charla de hoy es cómo el lenguaje tiene o genera ese poder en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, acá teníamos una misma situación referente al grupo de ranas que estaba viendo a las dos que estaban en el pozo, y a pesar de que se estaban tirando quizás no buenas vibras o buena onda para que salieran, aquella rana que directamente no se dejaba influenciar, porque en este caso que plantea la fábula era sorda, entendió que era otra cosa, entonces no se dejó influenciar y siguió esforzándose. En el otro caso, realmente la otra rana se sintió influenciada de alguna manera por la opinión del resto de las ranas, y ahí es donde su capacidad de acción se limitó, ¿sí? O sea, ya perdió la confianza en que cualquier tipo de acción que podría realizar la podría llegar a sacar de ese lugar. Entonces acá empezamos a entrar un poquito en lo que es el tema que queremos trabajar hoy, con respecto a lo que es el lenguaje o el poder que tiene el lenguaje o el poder que nos da el lenguaje a nosotros en el momento de utilizarlo. Nosotros decimos que el lenguaje puede ser descriptivo o generativo. El descriptivo son, por ejemplo, los juicios o las opiniones. Hoy es un lindo día, hoy hace frío, cosas por el estilo. Y por otro lado, cuando es generativo, estamos hablando de que de alguna manera nosotros con nuestro lenguaje vamos a generar acción, ¿sí? O sea, vamos a crear algún contexto que previamente a que nosotros lo generábamos no existía, ¿sí? Y ahora vamos a ver eh, cómo esto de lo que es el lenguaje en sí se relaciona con el poder, que es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Inicialmente, cuando nosotros hablábamos de poder, estábamos hablando como si fuera, o con una concepción de que fuera algo ajeno a nosotros, ¿sí? Que estuviera en el exterior y que nosotros lo tomábamos o no, ¿sí? Lo miramos como algo fuera de nuestro ser. Entonces, cuando tenemos o aceptamos esa concepción de esa definición, es como si el poder fuera un objeto y fuera algo limitado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo ese poder, es un bien escaso y otras personas no lo pueden tener. Entonces, cuando se basaba en esa concepción, en esa definición, lo que nosotros decíamos es que se identificaba a ese poder en relación a la autoridad como para mandar, dominar o influir sobre ciertas personas, ¿sí? Era más como decir, yo tengo algo para ejercerlo sobre otras personas u otro contexto que me rodea. Pero paralelamente hay otras concepciones que las podemos buscar tranquilamente en Google, en donde cuando hablamos de poder vamos a hablar de dos aspectos distintos. Por un lado, la capacidad o facultad que tiene una persona de hacer determinadas cosas, y por otro lado también se lo ve como las condiciones que tiene una persona para poder llevar a cabo algo o hacer algo porque no hay nada que se lo impida, ¿sí? Entonces estamos hablando, por un lado, de lo que es la capacidad de poder hacer algo, en la primera definición que veíamos recién, y la segunda, cuando mencionamos de que se puede hacer algo porque no hay nada que se lo impida. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos determinar si alguien es capaz o no es capaz, si tiene la facultad de hacer algo o no, si existe algo que se impida hacer determinada acción, o una persona cuándo deja de ser capaz o cuándo comienza a ser capaz para hacer algo? Cuando estamos hablando de estas preguntas o estos aspectos a considerar, lo que estamos viendo es que todo eso es algo muy subjetivo. ¿Subjetivo a quién? A un observador. Todas esas definiciones o consideraciones de tener la capacidad o no, de que haya algo para que me impida realizar algo o no, es porque hay una persona que actúa como observador y ahí va a estar evaluando, va a estar emitiendo sus juicios sobre si algo realmente se puede llegar a hacer o no, ¿sí? Entonces acá empezamos a relacionar un poquito con lo que es el lenguaje, cuando estamos hablando de un observador que tiene opiniones o emite juicios. Los juicios lo habíamos visto allá por el webinar, creo que número 2, donde hablábamos sobre los actos lingüísticos, ¿sí?
como estamos hablando que en definitiva estamos considerando al poder como el juicio que emite un observador acerca de una situación, nosotros podemos definir o considerar este juicio en dos situaciones diferentes o en dos observaciones diferentes. Nosotros podemos decir o juzgar que una entidad o una persona tiene poder o es poderosa cuando la veo que está haciendo algo y ejerce ese poder porque lo está haciendo, o cuando tiene la capacidad de hacer algo, y entonces con esto queremos decir que tenemos la capacidad de acción, ¿sí? Y acá nuevamente, cuando nosotros estamos hablando de que hay una capacidad de acción, la posibilidad de poder hacer algo, ese juicio o esa opinión también la estamos haciendo a modo comparativo. ¿Qué quiere decir? Yo emito ese juicio o esa opinión porque estoy comparando que una entidad, una persona, es capaz de hacer algo en comparación con otra que no lo puede hacer, ¿sí? Entonces ahí vamos entrando un poquito más en lo que es la relación del poder y los actos lingüísticos. Entonces, como comentábamos anteriormente, el hecho de que nosotros con el lenguaje generamos acción, dentro de lo que son los actos lingüísticos generativos, tenemos lo que son las declaraciones. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos visto en su momento. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repasemos algo? No, está bien, gracias. Bueno, gracias Mariam por confirmar. Bien. Entonces, dentro de las declaraciones que nosotros habíamos revisado, tenemos lo que era la declaración de ignorancia, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros nos declaramos ignorantes o asumimos que no sabemos algo, suele verse como un signo de debilidad. Pero en la realidad, y para relacionarlo con lo que es el poder en sí, ahí nosotros estamos adquiriendo el poder de poder, valga la redundancia, de asumir de que no sé algo, y eso nos abre un camino, una perspectiva nueva para que nosotros podamos aprender sobre eso en lo cual nos hemos declarado ignorantes. Entonces ahí, en el primer acto declarativo de la ignorancia, es donde vemos esta relación de cómo algo que por ahí se lo suele relacionar con una connotación negativa, que es el hecho de no saber, tenemos la oportunidad o tenemos un nuevo camino abierto para poder ejercer ese aprendizaje o comenzar ese proceso para adquirir esos conocimientos, experiencias en los cuales hasta el momento no los tengo. Luego teníamos la declaración del no. La declaración del no nos permite de alguna manera poner límites, condicionar el hecho de poder decir me niego a tal situación o a tal pedido u oferta. Entonces sentamos cierta posición dentro del entorno o contexto que nos rodea. Siempre es bueno ahí remarcar que cuando yo me estoy negando, estoy utilizando la declaración del no, estoy rechazando no a la persona que hace el pedido o la oferta, sino que estoy únicamente refiriéndome a ese pedido o oferta en particular, ¿sí? Para tratar de poder separarlo. Y acá de nuevo, si yo me niego a determinada situación o a determinado comportamiento o compromiso, ya de alguna manera puedo dejar bien en claro que por determinadas circunstancias no voy a ser capaz de hacer determinada cosa. Entonces, estoy delimitando y también la otra persona con la cual estoy interactuando ya sabe que conmigo en ese aspecto no va a poder contar y ahí podemos evitar cualquier tipo de malentendido por pedidos que nos fueron quizás respondidos efectivamente. Otro tipo de declaración que también hemos trabajado es lo que es la declaración de quiebre. Nosotros llamábamos a lo que era quiebre aquel evento o circunstancia que de alguna manera nos saca de nuestra transparencia, ¿sí? La transparencia es la modalidad en que nosotros vivimos, que en general decimos que vivimos en piloto automático porque nos pasan un montón de cosas en las cuales quizás no tenemos real conciencia de lo que estamos transitando, y cuando sucede algo, eso es un quiebre. Y cuando hablamos de declaración propiamente dicha del quiebre, es cuando ante una determinada situación que se viene produciendo recurrentemente, nosotros decidimos poner un stop, ¿sí? Decir, basta, hasta acá llegué, no quiero que esto siga sucediendo más. Entonces ahí es donde yo declaro el quiebre, o sea, tomo conciencia
y tomo la postura de parar con esta situación o con el comportamiento, con lo que fuera, y de ahí en adelante se abre también un abanico de opciones para que podamos modificar esa situación. De nuevo, acá también nosotros nos estamos haciendo dueños de la situación, tenemos el poder de decir basta y poder empezar a recorrer un camino nuevo. Seguimos con la declaración del sí. Acá en contraposición a lo que era la declaración del no, de alguna manera sí estamos adquiriendo un compromiso, se hizo un pedido, una oferta y yo lo acepté, y ahí es donde yo estoy empoderada para llevar a cabo a lo que me comprometí, ¿sí? Ahí estamos generando ese compromiso con la persona que nos haya realizado el pedido o la oferta. Después tenemos lo que es la declaración del perdón. Ahí lo que es la declaración del perdón nos permite de alguna manera aceptar que hubo cierta situación en la cual nos sentimos dolidos o heridos y poder hacernos cargo de eso y seguir adelante, perdonando a las personas que hayan estado involucradas, incluso a mí misma, en el caso de que sea algo relacionado más conmigo misma, nos hace que de alguna manera podamos cerrar ese capítulo y no nos quedemos anclados al pasado en algo, dando vueltas en algo que la realidad es que no nos va a llevar o no nos va a dejar avanzar, ¿sí? La idea es que nos podamos liberar de ese resentimiento y podamos seguir nuestro camino hacia el futuro. Después tenemos lo que es la declaración del te amo. Acá no vamos a estar centrados únicamente en lo que es el amor conyugal, sino vamos a estar hablando con todas las personas que nos rodean, con las cuales nosotros también tenemos algún tipo de afecto, ya sea familiar, amigos y demás. Y acá también el hecho de poder hacer esta declaración que sea totalmente explícita, estamos pudiendo comunicar a la persona en cuestión nuestros sentimientos hacia ella, ¿sí? Y la idea es que podamos generar esa conexión y ahí, de nuevo, tener ese poder para poder tejer nuestras redes en cuanto a las personas que nos rodean. Y por último teníamos la declaración del gracias, ¿sí? Acá también la idea es poder reconocer a aquellas personas que han hecho algo con nosotros, que nos han ayudado, y también poder contemplar aquellos comentarios contributivos que nos permiten mejorar y aprender. Y acá de nuevo es donde aparece ese poder que nos da una visión más amplia para poder emprender ese camino de adquirir aquellos conocimientos que nos faltan o que queremos mejorar para crecer en cualquier tipo de aspecto que podamos ver, ya sea personal o profesional. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, consulta? Todo en orden. Bueno. No por ahora. Buenísimo. Y acá les quiero preguntar o hacer una especie de ejemplo ejercicio para ver qué les parece. Supongamos que vamos por la calle, nosotros, y viene una persona totalmente desconocida y me dice, dame el celular. ¿Sí? ¿Ustedes ahí cómo reaccionan? Depende del contexto, como vea la persona, le puedo preguntar para qué lo necesita el celular o directamente dárselo. Ok, bien. Bueno, bien, por lo menos bien actitud, Sol. Buenísimo. Ok, ¿y por qué dependería de eso? Es el contexto, digamos, en dónde estás, qué es que te está rodeando, porque pueden significar muchas cosas. Puede haber un accidente y te está pidiendo para pedir un auxilio, o algo le puede estar pasando, puede estar robando, o varias cosas. Tal cual. Bien, buenísimo. Gracias, Sol. Y ahora sí, tomando quizás un poquito ahí lo que dice Sol, transformo esta situación. Estamos de nuevo caminando por la calle, viene una persona con un arma y te dice, dame el celular. Ahí, como decía Sol, ¿qué hacemos? O por ahí. Rápidamente. Exacto, tal cual. Y ahí, diríamos, esa persona, ¿qué consideran ustedes? ¿Que esa persona tiene poder para hacer eso?
el hecho de pedirles el celular en esa circunstancia. En ese momento creo que sí, pero está afianzado a que tiene un arma, digamos, y como que en base a la amenaza genera el poder. Ok. Digamos, si no tuviese un arma, por ahí no tendría ese poder. Tal cual. Gracias, Joaco. Sí, la idea que por ahí quería traer un poquito con este ejemplo es que también nosotros, al aceptar, generamos o otorgamos poder a la otra persona, ¿sí? En este caso en particular, todos diríamos, nadie tiene el poder de pedirme o exigirme que yo le dé el celular, pero en la situación en la que yo vea que mi vida corre peligro y estoy aceptando el hecho de que me siento amenazada, ahí digo, sí, no, mejor se lo doy porque si no, me voy a quedar sin el celular y sin mi vida, ¿sí? Entonces, acá lo que quería traer un poquito a colación es eso, que independientemente que nosotros o el poder que tiene el lenguaje para poder generar esta acción de poder, nosotros también cuando aceptamos ciertas cosas, implícitamente también otorgamos ese poder. Otro ejemplo que por ahí a veces se ve bastante recurrente en nuestros lugares de trabajo es cuando estamos en un grupo o tenemos nuestro supervisor o nuestro jefe que por la autoridad que le avala la organización en donde nosotros estamos trabajando, él tiene poder de pedir ciertas cosas, por más que quizás nosotros de nuestro lado no nos sintamos que realmente ese poder es válido o auténtico, ¿sí? Entonces hay un montón, diríamos, de aristas o cosas que de alguna manera nos condicionan para poder determinar el origen de ese poder, si es por el lenguaje, de las declaraciones que nosotros utilizamos, y si no, por quizás imposiciones de alguna manera externas o esa autoridad que viene avalada por lo que es el ambiente externo o del contexto que nos rodea. Y la idea es que quería acá, antes de por ahí ir cerrando lo que es el webinar, es relacionar un poco más en lo que es el coaching y el empoderamiento. Vale la pena remarcar que nosotros cuando estamos coacheando a alguien, nosotros como coaches, nosotros no vamos a estar de alguna manera interfiriendo en lo que el cliente opina, siente o las cosas que debería hacer, sino que nosotros lo vamos a acompañar en este trayecto, en este aprendizaje, en este recorrido para ver dentro de sus pensamientos, sus sentimientos y sus vivencias, cómo puede llegar a resolver aquellos dilemas que nos plantee. Entonces es muy importante que el cliente o el coachee sea muy consciente del poder que tiene todos estos temas que estuvimos trabajando durante el día de hoy. El tema de las declaraciones, lo que es el poder en sí, cómo puede estar apalancado ese poder por la autoridad, puede tener mi supervisor en la organización, porque si yo me veo amenazada en cualquier tipo de circunstancia. Entonces, cuando el cliente empieza a ser consciente de las herramientas que tiene, también nosotros podemos ayudarlo o acompañarlo a que se sienta poderoso. Y cuando nosotros nos sentimos poderosos como seres humanos, ahí es donde también sentimos que nuestro poder de acción aumenta. Y si hay cosas que no nos gustan o nos molestan, nos vamos a sentir motivados o con ganas o con ímpetu para poder hacer algo para cambiar eso. Entonces, por eso era la idea de que nosotros podamos hablar y tratar de linkear estos temas, que por ahí quizás viéndolo muy aisladamente no le vemos demasiada relación, o se puede llegar a entender como que digo, yo como coach tengo el poder sobre el coachee, y por eso quiero hacer esta breve síntesis o resumen, como para dejar bien en claro a qué apuntaba el temario de hoy y la relación entre el poder y los actos lingüísticos. Y ahora me gustaría, ya como para quizás cerrar con algo un poco más de reflexión, si quisieran compartir con nosotros en algún momento en el que ustedes se sientan que ganan o pierden poder, ¿sí? En el sentido, como decíamos, no mirar el poder como si fuera algo, diríamos, con connotación negativa, sino decir, yo siento que tengo poder cuando
tengo la capacidad de hacer algo, que probablemente quizás otros no la tienen, o también tengo esa capacidad o esa disposición a poder desarrollarme de alguna manera o hacer alguna tarea porque no hay nada que me lo impida, ¿sí? A mí me pasa, como para compartir mi ejemplo en particular, me pasa que yo soy instructora de algunos cursos, entonces cuando estoy frente a la clase, y más que nada en las primeras clases, los asistentes quizás no saben nada del tema que vamos a dar, o no tienen mucha idea o experiencia, y yo siento que tengo una especie de ventaja en relación a la experiencia, al conocimiento, ahí me siento como que tengo poder por tener esa diferencia en comparación, de nuevo, con estos juicios comparativos, en comparación al resto de las personas que están participando de la clase como asistentes. No sé si alguno quiere compartir algo en su entorno, diríamos, no tiene por qué ser obviamente personal, si les interesa profesional, en donde se sientan ahí poderosos. Sí, a mí me pasa que cuando siento que tengo más conocimiento que otra persona, siento como el poder de la situación y de tomar decisiones, porque capaz, no sé, parte un poco de mi personalidad de como que sentir un poco que eso me hace como que tengo un poco más de poder que la otra persona de tomar decisiones o poder decir, vámonos por este camino o hazlo de esta manera. Eh, no necesariamente, obviamente, uno tiene la razón, pero sí creo que en esos casos se puede sentir un poco como que uno tiene el poder o las herramientas para hacerlo, y en esos casos, digamos, sí me pasa que siento siento que tengo el poder de la situación o de tomar decisiones. Ok. En esos casos. Perfecto. Gracias, María. ¿Alguien más? Otro caso de sentirse poderoso, por así decirlo, es cuando no necesariamente uno toma una decisión o plantea una situación, ¿no? Sino cuando uno da su punto de vista o su opinión sobre algo, ya sea laboral o diario de vida personal, y puede llegar a cambiar la decisión o la forma de pensar de otra persona, ¿no? Eso también te hace sentir poderoso porque, digamos, te hace ser parte de algo, de otro, ya sea lo que fuera, eh, y eso también ayuda, digamos, o se hace sentir como poderoso, ¿no? O sea, tuve la posibilidad de cambiar algo y finalmente se hizo, ¿no? Entonces, eso también uno lo empodera y lo hace tener más confianza en sí mismo, ¿no? Exacto, tal cual. Sí. Gracias, Ale. Sí, siguiendo la línea de Ale, en cuanto al empoderamiento, que creo que cuando uno lidera a veces un equipo, el empoderar al equipo y que el equipo se sienta libre de tomar decisiones o de hablar, de tener conversaciones, eso me parece que como que empodera al líder del equipo en ese caso. Tal cual, sí, como veníamos hablando, no es que yo me sienta que soy el superhéroe, sino ver de qué manera el contexto donde estoy inmerso realmente te dé esa oportunidad de decir, no es que yo tengo el poder y yo mando. Porque muchas veces, yo por eso quise hacer esa aclaración, porque quizás es una percepción mía, pero a veces cuando uno habla yo tengo el poder parece como una imposición. Y la realidad es que va mucho más allá. Sí, totalmente. Totalmente. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algún ejemplo, una situación? Bueno, chicos, les agradezco un montón. Como les comentaba, hoy este es mi último webinar. Si les interesa, como les digo, tengo todas las sesiones grabadas, les puedo pasar los links. Hemos transitado por un montón de temas que nos llevaron hasta a que este sea el último. Y de nuevo, un montón
valoro un montón el tiempo que se tomen para poder conectarse, para poder participar. Como les digo siempre, si ustedes no me apoyaran, no podría seguir adelante con lo que es la capacitación en sí. Esto es parte de lo que es el curso que estoy tomando, y también aprendo un montón el hecho de poder compartir los temas que vamos dando y poder que ustedes también me aporten sus experiencias y sus conocimientos. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, y como les decía, seguramente en un par de semanas le va a estar llegando otro invite, que vamos a tener un evento que es del día completo, justo acá el 20 de junio que es feriado, pero bueno, se los voy a mandar igual, en donde vamos a estar haciendo un montón de exposiciones a nivel ya más abierto con todos mis compañeros, en el caso que se puedan sumar. Y Hernán, de nuevo mil gracias por ser mi observador, y bueno, espero verlos pronto y que estos webinars le hayan sido de ayuda. Muchas gracias, chicos. Gracias, Lore. Chao, chao. Gracias. Gracias, Lore. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.